¿Cómo Buenos está, días, doctor? Mauricio. Mabel, buenos días a todos nuestros oyentes. Pues también aquí viendo cómo se politizan las mascarillas en este país. Qué ¿Qué pena ha el tema, pasado, ¿no? doctor? A ver, lo siguiente, esto es lo que ha pasado, Mabel, para nuestros oyentes. Mira, desde que más o menos hace un mes y medio, cuando los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades de Atlanta, que es la organización de salud pública más importante de este país, ellos cambiaron de opinión. Hasta más o menos hace un mes y medio, el CDC, que así se llama, ellos no recomendaban usar mascarillas. Pero luego cuando salieron las investigaciones, ¿te acuerdas de los tambores, que el aire que se había quedado dentro del tambor podía tener virus? Sí. Ellos cambiaron. El CDC cambió y dijo, de ahora en adelante nosotros recomendamos que en Estados Unidos se usen las mascarillas, esto por las recientes investigaciones. Muy bien. Entonces, el director del CDC, el director de los Institutos Nacionales de la Salud, que son los consejeros de Trump en la Casa Blanca, cada vez que aparecían siempre salían con su mascarilla. Y el presidente Trump nunca ha usado mascarilla, no tiene ni una sola foto con mascarilla. Y entonces ha ido yendo este fenómeno y el señor Trump ha empezado a burlarse de la gente que usa mascarilla. Y por ejemplo ayer, en el que su rival político, el señor Joe Biden, se presentó en un evento con una mascarilla, inmediatamente el señor Trump hizo un retuiteo de una burla que le hicieron a Biden diciendo, mira, ve cómo usa una mascarilla, entre comillas, como dando a entender que era débil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el señor Trump ha promovido es que el uso de la mascarilla es para los débiles. Eso no es para el macho, eso no es para el fuerte. Y esto es Doctor, terrible, Mabel. Y eso se En la traduce playa, en peleas en supermercados, en restaurantes, se pelean, hasta las manos ayer, se van, porque cuando el ciudadano le exige que por favor se ponga mascarilla, dice, no, si yo vivo en un país libre, ¿por qué lo voy a hacer? exactamente. Y ayer, por ejemplo, se ha reportado que a la gente le gritaban de vereda a vereda, oye, débil, debe ser un demócrata débil, tú, no se usa mascarillas. Politizó el tema. Ay, Ahora, Dios mío. recordemos, Completamente. Qué doctor terrible. Huerta, ahora también que ya la OMS y Francia y Perú y muchos países ya han demostrado que no pueden seguir adelante con la hidroxicloroquina, ¿no? No sé Para si pacientes hospitalizados. Eso es Exacto, siempre exacto, importante. exacto, sí. Y para pacientes ambulatorios todavía están los estudios corriendo. Así Es increíble, ¿no, doctor? Cómo Porque, los machos, los que se sienten machitos, nunca se quieren proteger, ¿no? Ni con Exacto. mascarilla ni con condón. Hay que decirlo, tal cual. Exacto. Y cuando se enferman son los que primero lloran. Imagínese. Yo he tenido muchos de esos pacientes, muchos de esos. Machote, puro machotes. Sí, la verdad es que bien desacertada la actuación de Trump durante la pandemia, ¿no? Y yo no sé si esto le va a pasar una factura en las próximas elecciones y los propios republicanos se sienten decepcionados de esta actitud que va más allá de lo político, ¿no? Inhumano, indolente, discriminador, racista, Exacto. desinformadísimo, ¿no? Totalmente. Completamente. Información. Entonces, da pena, da pena. Sí, da mucha información precisamente es lo que necesitamos, doctor Huerta. Y claro, a los gobernantes es lógico, no es que les agrade mucho ir contabilizando a las personas fallecidas y que estas estadísticas sobrepasen la proyección. Pero hay un modelo matemático que se está utilizando en la Universidad de Washington y lo que advierte precisamente son dramáticas proyecciones, sobre todo para los países de América del Sur. En ese aspecto, doctor, ¿cuál es la situación de nuestro país, de Perú? A ver, empecemos por la realidad. Lo primero que hay que entender, Mabel, Mauricio, esto es importante para nuestros oyentes, es que cuando hablamos de eso que acaba de decir Mabel, el modelo matemático, son modelos matemáticos que son tan buenos como los datos con que tú alimentas al modelo. En otras palabras, si tú no das buenos datos a los modelos no te pueden dar buenas proyecciones. Entonces, los modelos cambian muchísimo, están cambiando todo el tiempo. ¿Sabes a qué se parece esto, Mabel? Al clima.
cuando van a, digamos, predecir que va a ocurrir una tormenta o un huracán. ¿No has visto? ¿Te acuerdas cuando en Estados Unidos se acerca un huracán, se va acercando y todos los días nos dicen, va cambiando, va cambiando? El modelo europeo dice esto, el modelo norte, porque hay dos modelos, europeo y norteamericano para esto del clima, hasta que al final se prepara Miami, se preparan todo, le ponen cartones y tablas a las casas. ¿Qué pasó? A último momento, el huracán se desvió. ¿Por qué? Porque es imposible predecir este tipo de eventos. Entonces, en este modelo que tú comentas, dicen que para el mes de agosto, Perú debería tener, según este modelo, 19.722 muertos, lo cual es más que lo que se había predicho. ¿Puede ser? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿De qué va a depender? ¿Va a depender del virus? No. Va a depender de la gente. Porque este es un virus, Mabel, Mauricio, que se contagia de persona a persona. Si esto dependiera de la comida, si esto dependiera del aire, si esto dependiera de algo que alguna autoridad pueda controlar, pues caramba, esa autoridad debería ir en pena, ¿cierto? De cárcel o lo que sea. Pero no, esto depende de la gente. Entonces, lo que hemos visto en Gamarra este fin de semana, por ejemplo. Y hoy también, doctor. Hoy día no ha cesado. Hoy día, ayer, ¿Se va a multiplicar eso, Mabel? Sin duda, doctor. Y eso va a cambiar cualquier modelo, porque el modelo que ha hecho la Universidad de Washington ha sido alimentado con datos que habían probablemente hasta la semana pasada. Pero doctor, ahora estamos en otra semana. Entonces, lo que usted está diciendo es que ese modelo se ha hecho con las cifras oficiales, que son cifras oficiales que tampoco son certeras, ¿no? Yo hablaba ayer con el jefe de epidemiología de la Direza de Junín y me decía que ellos habían sido muy escrupulosos en su contabilidad y tenían 49 fallecidos confirmados por COVID, pero las cifras oficiales del MINSA nos dice que son 14, si no me equivoco. Entonces, hay bastante diferencia ya en las cifras oficiales. Por lo tanto, esas proyecciones también podrían ser mucho mayores. Exactamente, o menores, o no lo sabemos, de repente mayores. Pero el hecho que tú pones en el tablero, eso es cierto. Los modelos van a ser tan buenos, Mabel, como los datos con que tú los alimentes. Entonces, en este momento, por ejemplo, de acuerdo a los datos que están en este momento, en lo que se refiere, por ejemplo, a casos nuevos por cada millón de habitantes, ¿verdad? Mira, número de casos nuevos por cada millón, el, digamos, primer puesto en toda América Latina es Chile. Chile tiene 3.800 casos nuevos por cada millón de habitantes. Segundo está Perú, con 3.700. O sea, Chile y Perú están teniendo el mismo número de casos nuevos por cada millón de habitantes. En tercer lugar está Ecuador con 2.000. Y mira, Brasil, que parece que es el más afectado, tiene 1.700 casos nuevos por millón. Y así podemos ir a analizar, por ejemplo, muertes. En número de muertes, en donde más ocurren muertes en América Latina por millón de habitantes es en Ecuador, 182 por cada millón. Segundo está Brasil con 111 y tercero empatadito Perú con 110. Entonces, eso es lo que hay ahora. ¿Cómo será para después? Los modelos pueden decir muchísimas cosas, Mabel, Mauricio, pero lo que vale es el comportamiento de la gente. Por eso, a nuestros oyentes, no me canso de decirles, por favor, señora, la mascarilla todo el tiempo. Cuando vaya a la calle, evite las aglomeraciones. Si no tiene que salir de su casa, por favor, no salga. La higiene personal y las aglomeraciones, usted puede hacer muchísimo para que estas proyecciones que nos vienen de la Universidad de Washington no se cumplan. Bien, doctor, vamos a hacer el corte y regresamos preguntándonos si tenemos la infraestructura para hacerle llegar a ese ciudadano la alimentación y el dinero a su casa. Porque si de lo que se trata es de no salir, ya está demostrado que vamos a salir siempre a buscar el pan de cada día o a hacer la cola para el bono. ¿Tiene el país esa infraestructura para hacerle llegar sin que salga de su casa lo que él necesita en las próximas 3 semanas? Volvemos con las respuestas y las reflexiones en torno a esto. Bueno,
Volvamos a nuestro tema. Vamos a otros temas, sí. Volvamos a nuestro tema. Y, Vamos a ver. y en ese sentido había quedado una reflexión pendiente, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, en Gamarra escuchamos y lo creemos, ¿no? Que un señor le dice al sereno, yo no quiero ningún bono, yo no quiero plata del Estado, quiero que me deje trabajar, tengo 5 hijos y por eso estoy acá. Y las reflexiones sobre las razones por las cuales salen a la calle los peruanos son válidas y son entendibles. Existe la posibilidad de ir y localizar a los segmentos finalmente que no tienen bono, no tienen cómo sobrevivir y atenderlos, asistirlos y de manera que ya no existe el tema de salir a buscar comida porque se les hizo llegar con eficiencia, no la lata con gusanos, ¿no? La comida o lo que se necesite. A ver, Mauricio, es una pregunta válida, obviamente, y la respuesta me parece que va por el lado que es muy difícil. Muy, muy difícil. Son millones de personas. No son 20,000, no están en un cierto barrio al que uno pueda ir con un ejército de voluntarios a repartir comida en la casa. No, acá estamos hablando de asentamientos humanos tan grandes que están alrededor de todo Lima. Son millones de personas. Entonces yo creo que se puede intentar, todo puede intentarse, pero me parece que va a ser muy difícil desde el punto de vista logístico. Imagínate armar ¿cuántas? 200,000, 300,000 canastas que la vas a tener que repartir cada cuánto. Interdiario, diario, semanal. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, No sé, creo que repartiendo refrigeradoras hubiésemos ganado bastante, ¿no? Porque la gente sabe porque no tiene refrigeradora. En una sola entrega, ¿no? Pero entonces tendrías que ponerle luz a muchos, ¿no? Y es todo un problema y tendrías que ponerle agua y nunca acabar. Pero a ver, siendo realistas, ya la gente está en la calle. Entonces, decirles no salgan parece caer en saco roto. ¿Cuál es el mensaje que se tiene que dar de ahora en adelante, doctor, para no llegar a ese número tan alto de muertes proyectadas por esta investigación de la Universidad de Washington? Vamos a la pausa y regresamos con esa reflexión. Gracias por lo de chicos, Mabel, hemos rejuvenecido. Chicos. Inmediatamente. 10:34, continuamos con Mauricio Fernandini y el doctor Huerta analizando una realidad que ya no se puede negar. Muchas personas están en la calle. ¿Qué cosa deben hacer ya estas personas? Porque creo que el mensaje ya debe cambiar, doctor. Decirles quédense en su casa después de más de 70 días, cuando no hay ni un sol en el bolsillo, ya no los puedes contener. Ayer el mismo alcalde de La Victoria lo dejó de manifiesto. No se podía contener. Pero entonces, ¿qué deben hacer estas personas, doctor? A ver, Mabel, volvemos al principio, ¿verdad? Al principio científico de todo este problema. Estamos luchando contra un virus que se llama el nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus provoca una enfermedad que se llama la COVID-19, que está causando todo este problema en el Perú y en el mundo. Este es un virus que se transmite solamente cuando dos seres humanos están juntos, muy juntos, próximos, en aglomeraciones. Allí es que el virus es muchísimo más eficiente en contagiarse. Si las personas están separadas por un par de pasos de distancia, el virus va a tener muchísima dificultad para saltar de persona a persona y para contagiar. Y si la persona encima usa una barrera física, que es una mascarilla, pues entonces obviamente se le va a hacer mucho más difícil al virus saltar de persona a persona. Eso por un lado. Lo otro son los objetos sucios que hemos visto, que están contaminados y que no se los pueda llevar. Muy bien. Entonces, la pregunta tuya es muy importante. ¿Cómo podemos hacer para convencer a la gente o para obligar a la gente? Fíjate que son dos cosas diferentes, convencer y obligar, para que guarde la distancia entre persona a persona a donde tengan que ir. Uno, y segundo, a que sepan utilizar eficientemente su mascarilla. Y tercero, a que haya higiene en el lugar en el que van. ¿Cómo podemos hacer eso? Doctor, obligado, no sé, porque miren, han puesto multas, han reprimido, han hecho una serie de operativos y la gente seguía saliendo de sus casas como si nada les importara. Entonces, Mabel, obligando, no sé si sea la mejor Me sumo que más forma. allá de la sanción económica que se impuso por ley, ¿no? Está la sanción de la muerte.
Entonces, Sí, pero no lo el primer universo debería ser convencer, y coincido con el doctor, no hemos convencido a todos los peruanos. La evidencia son los caminantes, los que volvieron a sus casas, que se comprende, ¿no? Y lo hicieron, nada, pegados a 10 centímetros de distancia unos de otros, y ahí hubo un problema también con el rebrote. Lo que usted dijo, doctor, al comienzo de la reflexión. Pueden haber estadísticas, fórmulas científicas muy precisas, pero lo que le va suministrando va cambiando según la conducta de las personas. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a ver a miles de peruanos volviendo a pie a lugares que están a más de 500 kilómetros de Lima? Impredecible, correcto. Entonces, si Amabel, yo coincido contigo, ya la fuerza bruta no va a trabajar. Entonces, ¿cómo logramos convencer a la gente? Y ahí entra un elemento importante y lo hemos repetido. ¿Te acuerdas en el ABC de lo que es el comportamiento humano, el conocimiento, la actitud y la práctica? Sí. La actitud, Mabel, hemos dicho que es lo más difícil de cambiar. Y en esta persona que tiene que llevar 5 soles a su casa para comprar su patita de pollo o su hígado para hacer una sopita para su niño, no le importa algo que le puede pasar, una COVID, que alguien que le pase el virus, eso no le importa. Es como muchas personas que incurren, por ejemplo, en sexo inseguro o en drogadicciones, etcétera, que no les importa el futuro, porque en ellos, en su problema está en el momento. Entonces, ese es el reto. Entonces, lo ideal sería, bueno, que tengan que salir, que salgan, que alguien los organice, que mande, que estén en una distancia segura, porque igual van a comprar su papa, igual van a comprar todo lo que tengan que comprar. La pregunta es, ¿por qué se tienen que aglomerar? Ese es el punto, porque no se ha entendido. O, número 2, sí se sabe, pero su necesidad es más grande que el entendimiento. Mira qué interesante. Doctor, yo he escuchado informales en Gamarra que dicen, no, eso del COVID es mentira, si yo estoy sana, estoy bien. Es lo que dicen las personas que han estado ahí ayer en Gamarra. Ahora, usted, doctor, ha percibido una campaña masiva, ¿no?, de los distintos líderes que tenemos, ¿no?, en el arte, en el deporte, en la política, ¿no?, pidiendo esto, lo de guardar la distancia. No sé, ha visto a Paolo Guerrero, se me viene a la memoria porque sé que no es un futbolista, sino es un referente para muchas cosas, ¿no? No lo he visto. No sé si es que, por ejemplo, organizaciones hayan tenido esta iniciativa para hacerlo. No lo he visto. Campañas pequeñas por las redes sociales de artistas, siempre del mismo nicho, teatro, digamos, lo han hecho, ¿no? Pero ¿cómo articular a toda la población, no? Porque finalmente es muy contrastante en nuestro país en ese sentido, ¿no? Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, en Gamarra, por decirte, ¿no?, una idea media tonta, pero de repente, por decirte, a Gamarra solamente hoy día van a entrar los que tienen un DNI que termina en un número par. De repente eso puede cortar en la mitad el flujo de los que van. Y una vez que entren, poner espacios, no sé, esa es ya la parte organizativa de la lucha contra la pandemia. Y si ya tú haces eso como autoridad, como gente que puede hacerlo, y encima tienes una población que ya está más o menos educada en guardar la distancia, no habría problema. Si la gente va y guarda distancia social entre ellas, el virus no va a pasar de uno a otro. El problema está cuando están juntos. Y otra cosa que usted nos explicaba, recuerdo nítidamente en el mes de enero, varias veces, es que lo que daba resultado era la contención, y nos habló mucho de esa etapa en la que no había que ir al hospital, sino finalmente esperar, porque en el hospital el asintomático iba desparramando o se contagiaba, ¿no? Y ahí también, doctor, hay que reconocer que no tuvimos la logística para contener, y tampoco la tenemos. El esfuerzo se hace, pero hay que ser realistas, ¿no? Es que la contención falló. ¿Por qué? Porque la gente ya tuvo que salir. Porque no se podía quedar en su casa tantos días. No, porque no nos dimos tampoco abasto para atender la cantidad de llamadas comprensibles que se recibían, ¿no? Exacto. El sistema ya de recursos que tenía la gente para consultar cosas simples o para reportar que tenía cosas, simplemente se rebalsó. Esto no se está poniendo a prueba. Esto Mauricio Mabel está poniendo a prueba no solamente al Perú, está poniendo a prueba a todo el mundo. Fijémonos lo que ha sucedido en Ecuador, lo que ha sucedido en Brasil, lo que está sucediendo en Chile en este momento, lo que está sucediendo en Argentina, donde ellos tienen problemas enormes con sus famosas villas. Ellos le llaman villas a los pueblos
pueblos jóvenes. Y esto, cada país tiene que ir luchando contra esto con sus propios recursos, con su propia entendimiento de la población que vive, con su propia psicología social. Y en el Perú, en este momento, nosotros tenemos este problema de la pobreza extrema que ha hecho que millones de personas tengan que salir. ¿Cómo los encauzamos? ¿Cómo los convencemos? Si Mabel dice que hay gente que dice que no, yo no creo en este virus, y no cree. Frecuentemente lo dicen, doctor, frecuentemente. Sí, doctor, Ahí está. pero además hay algo que no se llega a entender, o quizá hay dos tipos de mensajes dentro de las autoridades. Porque por un lado nos han dicho que llegamos a la meseta, ¿no? Según los modelos matemáticos que se tienen y la información que se maneja. Sin embargo, ayer la jefa del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Macetti, ha advertido que se vienen semanas difíciles porque se van a ir incrementando los casos de personas contagiadas por el nuevo coronavirus. ¿En qué quedamos, doctor? ¿Estamos en la meseta o vamos a incrementar? ¿Todavía no llegamos al pico? ¿Se vienen tiempos difíciles? Es lo mismo. Es lo mismo que hemos hablado. Ese cálculo que dieron los investigadores de la Cayetano Heredia y de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la que se decía que estábamos en la meseta, Mabel, que presentamos en nuestro programa de salud, fueron alimentados con datos probablemente de hace unas 4 semanas, 3 semanas. Ahora estamos en otro momento diferente. Estamos en momentos que han habido estas migraciones internas, que están ocurriendo todo esto. A eso se refiere, me parece, la doctora Macetti cuando dice, ¿saben qué? Estamos frente a eventos que no habíamos recalculado y que van a cambiar la curva que se viene. Entonces la lección es no dejar nada por sentado, doctor. Ver cómo evoluciona, nada más. Diariamente, Mabel, todos los días cambia esto como el clima. Idéntico, por eso me hace recordar mucho a las predicciones del tiempo de los meteorólogos. Ellos se caen a cada rato, nadie les cree porque ellos alimentan sus modelos con ciertas cosas y en último momento sucede algo que le cambió todo su modelo. Y aquí hay una cosita que tenemos que ir a la pausa. Esta cadena que les voy a explicar a los oyentes, Mabel, Mauricio, es sumamente importante de que la podamos entender para ver cómo va a ir el curso. Mira, una persona que se infecta hoy día, por decirte, hoy día 27 de mayo, va a tener todavía síntomas la primera semana de junio, ¿cierto? Y si esa persona se va a complicar, Mabel, va a necesitar hospitalización la segunda semana de junio. Y si es que se va a complicar, quizás sea a fines de esa segunda semana de junio o la tercera, que va a caer en una unidad de cuidados intensivos. Mira, ya estamos hablando de la tercera semana de junio para alguien que se contagió hoy día 27 de mayo. ¿Cuánto es el tiempo de permanencia común en la UCI? Más o menos 12 a 15 días. Entonces esa persona, si va a morir, ¿sabe cuándo va a morir? El 1 de julio. Esa cadena es importantísima para entender y a interpretar los contagios, las hospitalizaciones en sala regular, hospital o en UCI y el número de muertes. Lo último que va a desaparecer, Mabel, en todo esto son las muertes, porque los muertos son infecciones de hace un mes atrás. Y en nuestro país es muy complejo, doctor. Hoy Tumbes amaneció como si ya hubiesen levantado la cuarentena. Todos salieron masivamente a la calle a hacer una vida cotidiana. En Lambayeque dicen que ha bajado un poquito el número de infectados, que ha mejorado la cosa. Y en Lima no podemos contener a la población con ninguna medida, ni convenciéndolos ni obligándolos. Ahí hay un vacío que remediar. Gracias, doctor Huerta. Mabel, Muchas nos toca... gracias, doctor. Exacto. Y la pregunta queda pendiente, Mauricio. ¿Esa gente que ha salido masivamente en el norte, entiende el problema o no ha llegado a entender el problema? Me adelanto a decir que no. Me puedo equivocar, pero me temo que no. Bueno, contra eso estamos luchando, no contra un virus. Muchas gracias. Contra la desinformación. Muchas gracias, doctor Huerta. Y aquí en RPP vamos a seguir siempre informando sobre lo que pasa, llevándole los mensajes oportunos y disuadiéndolo. El principio es que no salga de casa, pero si va a salir, que guarde todas las medidas de protección. Sí. Pausa y volvemos. Así es, regresamos.